Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast y YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Fernanda Navas. La doctora Fernanda Navas estudió Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de La Sabana. Por supuesto, es abogada con un máster en Administración de Empresas de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster y doctora en la Universidad de Valladolid en Educación para la Integración y el Desarrollo Humano Sostenible. Doctora Fernanda, de verdad es un honor tenerla en este espacio. Doctora Joana, el honor es mío. Muchísimas gracias por la iniciativa de tener estos espacios en donde podamos acercarnos de manera mucho más amigable a todos aquellos que están del otro lado de la pantalla. Entonces, muchísimas gracias por todo este esfuerzo que sé que están haciendo desde la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y bueno, en lo que podamos colaborar, siempre dispuestos. Bueno, cabe resaltar que además de esto, la doctora Fernanda Navas es nuestra directora del doctorado de la Facultad de Derecho, ha sido decana en diferentes universidades. Es docente de la Facultad de Derecho en pregrado y en posgrados y por supuesto en el doctorado y además investigadora propiamente de esta casa estudios. El día de hoy vamos a hablar sobre un artículo muy importante que nos ha traído a nuestra revista la doctora Fernanda y es el artículo de diplomacia científica. Doctora Fernanda, quiero empezar con una pequeña pregunta. ¿Qué es exactamente la diplomacia científica y por qué deberíamos preocuparnos por ella? Bueno, para llegar a darte esa respuesta voy a devolver un poquito hacia hacer una aclaración del título del artículo e invitarlos a leer nuestra revista. Es Diplomacia Científica para la Seguridad y Defensa Nacional en Colombia. Es importante este apellido porque la propuesta innovadora es enfocarla al ámbito de la seguridad y la defensa nacional, mientras que diplomacia científica ya se ha venido hablando. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la diplomacia científica? Entonces, diplomacia son todos aquellos actos en donde a través del poder blando, es decir, no haciendo uso de actividades coercitivas, quiero generar una modificación en el estado de las cosas y a partir de ello persuadir a que se dé cumplimiento de las intenciones que tengo desde el ámbito de las relaciones internacionales y la política exterior. Al ser científica, la invitación es a que se integren los desarrollos de nuevo conocimiento después de un proceso científico al cual se ha llegado y que se enaltezca la labor que se tiene desde el ámbito académico en particular. Entonces, es un reconocimiento a aquello que hacen los científicos en pro de la seguridad y la defensa, pero enfatizando en cuanto a que las fuerzas militares de los distintos estados van haciendo unos desarrollos propios y que lo que ellos hacen no son solamente actividades bélicas, sino adicionalmente actividades en donde a través del uso de la ciencia y del poder blando se generan esos cambios que inciden en la seguridad de un estado. De eso se trata un poco el artículo. Es como a ver si logramos entender es esa articulación entre la academia y la misionalidad que tiene propiamente las Fuerzas Armadas. Es la articulación entre la academia, la política exterior de un estado y el rol que desempeñan las fuerzas militares. Entonces, las fuerzas militares, por ejemplo, en Colombia particularmente han tenido un gran desarrollo en desminado humanitario. Sabes que uno de los grandes flagelos que hay acá son los altos índices de minas antipersona como herramienta de guerra porque es muy barato hacerlo y muy difícil desmontarlo. Entonces hay un desarrollo científico por parte de las fuerzas militares. Hemos tenido los primeros lugares en cómo hacer ese desminado a bajo costo, lamentablemente después de mucho ensayo y error con vidas humanas, y ese es pues, un gran valor agregado a lo que se hace desde las fuerzas militares y que no se reconoce. Bueno, ya que usted habla de desminado, que esto es un tema crucial y digamos que es uno de los problemas más grandes que tiene Colombia, los desafíos más grandes que tiene Colombia en el marco del conflicto armado, el desminado humanitario suena un poco técnico, muy técnico. Háblenos de esto en términos humanos, es decir, ¿qué significa realmente para las familias colombianas este desminado humanitario? En Colombia hemos estado inmersos en una guerra por más de 60 años y son los territorios más vulnerables los que han sido objeto
de las afectaciones que provienen por parte de grupos armados no legales, y a lo que acuden estos grupos armados no legales para conseguir sus fines es utilizar todos los medios que tienen disponibles para ello. Uno de esos medios que tienen disponible es crear minas antipersona. Una mina antipersona es aquella que se entierra debajo de la tierra y que cuando alguien la pisa, cuando alguien pasa sobre ella, cuando una persona, un animal o algo pasa sobre ella, explota y acaba con la vida o deja unos grandes perjuicios en la integridad del ser humano. Son muy económicas de hacer, son muy baratas de construir y son muy caras de desmontar. Entonces, el avance que ha tenido Colombia por ser uno de los territorios en donde más minas antipersona hay es que ha conseguido en casi 500 municipios del territorio nacional hacer uso de desarrollos científicos creados por nuestras fuerzas militares para desmontar esas minas antipersonas. Entonces, ¿qué significa para una persona? Simplemente el que pueda ir caminando libremente por su territorio, que sus niños puedan jugar, que los animales puedan transitar libremente y que tengan una vida en unas condiciones más o menos dignas. Lo vemos como algo un poco lejano, pero no, Colombia tiene una gran afectación en términos de mina antipersona. Inclusive, pues entiendo que nosotros tenemos un desafío y tenemos unas obligaciones a partir también del convenio de Ottawa, ¿no? Que entiendo que son, digamos que los preceptos jurídicos internacionales o el instrumento internacional que le puso como los límites a los estados para que realmente intervinieran en todo lo que tenía que ver con minas antipersonales. Sí, hay una necesidad de intervención. Luego no es fácil hacerlo. Es fácil dar una orden, pero dar cumplimiento a esos órdenes no siempre es tan factible. Bueno, en algún momento ahorita hablábamos nosotras de operaciones de información y de guerra híbrida, un poco aquí detrás del set. En la era de las redes sociales y las fake news, ¿cómo se define un país de estos ataques invisibles? ¿Cómo considera? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, entonces mira que veníamos hablando de esas afectaciones a las que estamos acostumbrados dentro de una guerra, que es tener ataques directos y que van acabando con la corporalidad o la integridad física. Pero detrás de ello, cuando recibimos información falsa, cuando vulneran las redes sociales o son utilizadas para acabar con la buena reputación de una persona, o cuando se da un ataque cibernético y se impide que se haga un libre uso, por ejemplo, de mis cuentas bancarias, de mi correo electrónico, y se llegue a tener acceso a información que yo considero sensible, va a haber una afectación aún mayor de la que se puede dar en un ataque directo en el que lo que se utilizan son armas de guerra. Entonces, pues Colombia también ha venido desarrollando muchos elementos antiguerra híbrida, porque es como que la nueva modalidad de guerra implica ello, no solamente tener ataques directos, sino utilizar la información como una manera de generar manipulación y conseguir nuevos fines. No sé si recuerdas más o menos en 2019-2020 que se dio como nuestro estallido social aquí en Colombia, y que a partir de un Twitter puedes generar un gran sismo social. Entonces, con una pequeña palabra puedes llegar a tener una gran afectación. Y a eso es a lo que hace referencia las guerras híbridas y bueno, la guerra de pues, información. Es un artículo muy interesante, sobre todo cuando estamos hablando de redes sociales, que básicamente los medios de comunicación, las formas y medios de comunicación hoy en día hacen parte o podríamos llevarlo o llamarlo como una cuarta rama del poder, en el sentido de que precisamente movilizan las masas, ¿no? Que es lo que precisamente nos dice acá la doctora Fernanda. Pues doctora Fernanda, por favor, invítenos a leer su artículo, invítenos a la revista, por supuesto. Muchas gracias. Una cuña muy necesaria y muy bien ganada por parte de la revista Novum Jus, revista de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Las revistas científicas tienen distintas clasificaciones en los índices internacionales, y nuestra revista está categorizada en el índice Scopus dentro de la categoría Q1, que significa que todas las temáticas que allí se van desarrollando tienen un componente innovador y de generación de nuevo conocimiento que va a ser de interés para los científicos del mundo que quieran ahondar en temáticas de sociología jurídica. Es de acceso abierto, pueden encontrarla en Google fácilmente escribiendo Novum Jus. Entonces allí encontrarán el artículo completo y mucho más desarrollo académico y científico por parte de la comunidad.
Bueno, doctora Fernanda, mil gracias de verdad por este espacio, por toda esta información. De verdad, están completamente invitadas, invitados a que lean a la doctora Fernanda. Seguramente muchos de ustedes la conocen en clases, la conocen en diferentes conferencias. Entonces, este espacio de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerla acá. Esperamos tenerla nuevamente en próximas oportunidades. Y a toda la audiencia, muchísimas gracias por escucharnos y nos veremos A ti por este escenario. Muchas gracias por este espacio. nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.